La primera bala se estrelló contra la pared de la casa segura. El impacto fue tan fuerte que hizo temblar los cristales. Al otro lado de la habitación, Cindy se estremeció. Sebastian Bale no. Él se interpuso delante de ella, porque Sebastian Bale no reaccionó como un hombre atacado. Reaccionó como un lobo que acaba de darse cuenta de que su pareja está en peligro. Al otro lado del muro de seguridad, dos camionetas negras avanzaban lentamente hacia la puerta. No se iban, no dudaban, esperaban. Cindy tragó saliva. Sebastian. Su mano se cerró alrededor de la muñeca de ella. Era cálida, segura, posesiva. Hizo que el pulso de Cindy se acelerara. Otra explosión golpeó el perímetro. El metal chirrió. La barrera parpadeó. El pulso de Cindy se disparó. Van a entrar. Sebastian no miró los monitores. Observaba la puerta, completamente quieto. Parecía estar decidiendo cuánto daño iba a causar. Entonces su voz se volvió más grave, silenciosa, con una calma mortal. Que lo intenten. 3 minutos antes, la alarma no se detenía. Pulsaba a un ritmo bajo a través de las paredes de la casa segura. Era constante, controlada y profundamente inoportuna. Cindy sentía cada latido en su pecho. Era más agudo de lo que la alarma por sí sola justificaría. Sebastián no se movió. Seguía de pie, demasiado cerca. Aún sostenía su muñeca. Y estaba muy concentrado. Fuera del cristal reforzado, uno de los vehículos negros avanzó unos metros más. Estaban probando, esperando. Sebastián, dijo ella con cuidado, por favor dime que esa alarma significa que este lugar es muy seguro, y no que estamos a punto de tener un problema. Su pulgar se movió una vez contra el interior de su muñeca. Estás a salvo, dijo él. Sus palabras fueron suaves y seguras, pero no la calmaron en absoluto como él pretendía, porque su lobo estaba claramente despierto ahora. Cindy tragó saliva. Ese no fue el tono tranquilizador que crees que fue. Durante medio segundo, nada. Luego, la comisura de su boca se movió ligeramente. Fue breve, desapareció. Pero la mano en su muñeca no se aflojó. Al contrario, su agarre se hizo más firme, anclándola, reclamándola. Cindy se estaba volviendo profundamente incómoda. Era consciente de la forma exacta de su mano contra su piel. Sus dedos se flexionaron una vez antes de que los obligara a quedarse quietos. Concéntrate. Sé profesional. Forzó su atención hacia el muro de seguridad. Vale, dijo ella, intentando mantener la calma. Explícame qué va a pasar ahora. Sebastián finalmente soltó su muñeca lentamente. Parecía que no quería hacerlo. El pulso de ella no se recuperó. Se giró hacia la consola. Sus dedos se movían rápidos y precisos sobre los controles. Las imágenes de las cámaras se ampliaron. Los mapas del perímetro se hicieron más nítidos. Los protocolos de cierre interno se activaron uno por uno. Controlado, eficiente, un alfa en modo de mando total. No asaltarán la puerta, dijo él. Cindy se inclinó un poco más hacia la pantalla, a su pesar. ¿Por qué no? ¿Quieren una confirmación primero? Sintió un vuelco en el estómago. ¿Confirmación de qué? La mirada de él se desvió brevemente hacia ella. De ti. Afuera, una de las camionetas apagó los faros. No se retiraba, solo se estaba acomodando. Cindy se abrazó a sí misma sin apretar. De repente fue consciente de cómo el silencio de la casa segura se había agudizado. Se había convertido en algo tenso y expectante. Dijiste que este lugar era seguro, murmuró ella. Otra vez con ese tono tan poco útil. Exhaló lentamente. Sigues diciéndolo como si eso fuera a ayudar. Los ojos de Sebastián recorrieron las imágenes del perímetro, calculando. Están buscando un punto débil, dijo él. Y si encuentran uno, apretó la mandíbula. No lo encontrarán. La certeza en su voz debería haber sido tranquilizadora. En cambio, provocó un pequeño y peligroso aleteo en su pecho, porque lo decía completamente en serio. Cindy cambió ligeramente su peso. Gran error. Su pie tropezó con el borde de la mesa baja que tenía detrás. No lo suficiente para caer, solo lo justo para desequilibrarla 1 centímetro. Sebastián se movió al instante. Su mano aterrizó en la cintura de ella. Era firme, cálida,
estabilizadora y demasiado consciente. Cindy se quedó helada, completamente quieta. No había nada accidental en la forma en que sus dedos se curvaron allí. Nada casual en cómo su cuerpo se inclinó un poco más cerca. Se posicionó instintivamente entre ella y la pared de cristal reforzado. Protector, automático. Estaba bien, dijo ella en voz baja. Sebastián no quitó la mano. Lo sé. Tan de cerca, podía ver la fina tensión que aún recorría su piel. El borde controlado de un lobo que no se había calmado del todo desde el aparcamiento. Su pulgar se movió una vez contra su costado, apenas un movimiento. Aún así, envió una oleada de calor que la atravesó. Sebastián se quedó muy quieto, como si él también lo hubiera sentido. Lenta y deliberadamente, dio un paso atrás. Pero sus ojos no se apartaron de ella, ni por un segundo. El tono de la alarma del perímetro cambió, ahora era más agudo. La cabeza de Sebastián se giró bruscamente hacia la pantalla. Cindy siguió su mirada y sintió un vuelco en el estómago. Uno de los vehículos negros se había movido. No hacia la puerta principal, sino hacia la línea de árboles del este. Estaban probando un ángulo diferente. La expresión de Sebastián se endureció al instante. Se están impacientando. Cindy se abrazó con más fuerza. Me gustaba más cuando solo estaban ahí sentados. No respondió porque su lobo ya se estaba moviendo. Sebastián alcanzó la consola de nuevo. Dio órdenes silenciosas que bloquearon 2 zonas perimetrales adicionales. Luego se volvió hacia ella por completo, con toda su atención. El pulso de Cindy se aceleró. ¿Qué? Preguntó en voz baja. Su mirada la recorrió una vez, rápida pero exhaustiva, como si estuviera memorizando algo. Entonces los ojos de ella se abrieron de par en par. Lo siento. ¿Qué? Están probando la contención, dijo él, lo que significa que aún no están seguros de hasta dónde estoy dispuesto a llegar. Eso no sonaba prometedor. Por el momento, continuó con calma. Prefiero que siga siendo así. Cindy se le quedó mirando. ¿Estás diciendo que tu solución para los vehículos armados de fuera es salir de la casa segura? Sí. Tajante, seguro, completamente imperturbable. Su cerebro intentó reiniciarse. Falló. Sebastián se acercó de nuevo, lo suficiente como para que el espacio entre ellos se tensara otra vez. No la estaba acorralando, pero estaba muy dentro de su espacio personal. Ahora nos movemos, antes de que se decidan, dijo en voz baja. Levantó la mano. Y esta vez, cuando sus dedos se cerraron suavemente alrededor de su muñeca, no hubo nada accidental. Nada de dudas, solo una certeza cálida y firme. La respiración de Cindy se entrecortó. «Lo estás haciendo a propósito ahora», murmuró ella. Sus ojos se oscurecieron ligeramente. «Sí». Bueno, eso fue extremadamente honesto por su parte, y muy poco útil para el ritmo cardíaco de ella. Afuera, la primera silueta se movió entre los árboles. Dentro, el agarre de Sebastián se tensó un poco. «Quédate cerca», dijo él. Una promesa contenida y grave se filtró en sus palabras. Cindy tragó saliva porque algo se lo decía. La parte tranquila de esta noche había terminado oficialmente. La alarma cambió de tono, más alto, más agudo. A Cindy no le gustó nada el sonido. Su estómago se contrajo por instinto. El agarre de Sebastián en su muñeca se apretó lo justo para guiarla, no para tirar de ella. Pasó a su lado hacia el pasillo trasero. «Quédate conmigo», dijo él, en voz baja, concentrado. No era una petición. Cindy inspiró profundamente mientras se ponía a su lado. «Por supuesto que me quedo contigo», murmuró. «No tengo ningún plan de supervivencia independiente para esta noche». Durante medio segundo, la comisura de su boca casi se movió. Casi. Pero la tensión en sus hombros no disminuyó. Ni un ápice. El pasillo de la casa segura era más oscuro que la sala principal. Líneas limpias, puertas reforzadas, una iluminación silenciosa, hecha para ser funcional, no cómoda. Sebastián se movía por él como si conociera cada centímetro, porque así era. Cindy se mantuvo cerca de su lado, muy consciente de 2 cosas. 1, no le había soltado la muñeca. 2, su pulso se estaba comportando de forma muy poco profesional al respecto.
Sus dedos se flexionaron una vez antes de que los obligara a quedarse quietos. Detrás de ellos, otro tono de alarma pulsó a través de la estructura. Más cerca ahora, probando el perímetro en serio. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que realmente intenten algo?, preguntó en voz baja. Sebastián no redujo la velocidad. Pronto. Ella soltó un pequeño bufido de incredulidad. Realmente tienes un don para las conversaciones tranquilizadoras. Su pulgar se movió una vez contra el interior de su muñeca. Pequeño, deliberado. Aún así, envió un agudo destello de calor por su brazo. Sebastián se quedó muy quieto durante medio paso, como si él también lo hubiera sentido. Luego siguió moviéndose. Llegaron a una puerta de seguridad al final del pasillo. Sebastián tecleó en el panel con una sola mano, sin soltarla. La cerradura se desactivó con un clic suave y pesado. Cindy enarcó una ceja. Tú diseñaste este lugar, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí. La puerta se abrió. El aire fresco de la noche entró desde el garaje trasero privado. Cindy pasó y se dio cuenta de inmediato de que algo había cambiado. El aire de fuera se sentía extraño, demasiado quieto, demasiado silencioso. Sus instintos se agudizaron rápidamente. Sebastián, lo sé. Su postura había cambiado de nuevo, alerta de depredador, totalmente despierto. Le soltó la muñeca, solo para poner la mano en la parte baja de su espalda, guiándola más cerca. Cindy se congeló durante medio segundo. Eso era definitivamente nuevo. Su palma estaba caliente a través de la fina tela de su blusa, firme, posesiva de una manera de la que él no parecía ser plenamente consciente. «Quédate detrás de mí», dijo en voz baja. Su pulso la abandonó por completo. «Empiezo a notar un patrón en tu estilo de comunicación». No hubo respuesta porque su atención se había fijado al frente. En el borde más alejado del garaje, una sombra se movió. No fue sutil ni lo suficientemente cuidadosa. Sebastián la vio al instante. Su mano en la espalda de ella presionó un poco más fuerte, anclándola, advirtiéndola. La respiración de Cindy se entrecortó. «Tenemos compañía, ¿verdad?» «Sí». Calmado, frío, muy definitivo. La sombra dio un paso adelante, luego otra. Dos hombres, sin prisas, sin alardes, solo avanzando lentamente, profesionales. Sebastián se movió sin dudar, un paso suave hacia adelante. Se posicionó completamente entre Cindy y las figuras que se acercaban. Su estómago dio un vuelco. «Estás haciendo que esto sea muy difícil de ignorar», murmuró en voz baja. Sebastián no respondió porque su lobo ya estaba allí. El agente principal se detuvo a 10 pies de distancia, lo suficientemente cerca para ser oído, no lo suficientemente cerca para atacar. «No queremos problemas esta noche, Alfa», dijo el hombre con calma. Cindy no se lo creyó ni por un segundo. La voz de Sebastián sonó grave. «Estáis en el lugar equivocado». La mirada del agente se desvió brevemente hacia Cindy. Gran error. La mano de Sebastián se apretó bruscamente en su espalda. Un gruñido de advertencia retumbó en su pecho. No fue fuerte, pero fue inconfundible. El agente se dio cuenta. Un cálculo interesante parpadeó en su rostro. «El consejo solo quiere a la chica», dijo. El aire en el garaje se volvió mortalmente silencioso. La voz de Sebastián se volvió más grave, peligrosamente silenciosa. «No, no fue fuerte, no fue agresivo, fue absoluto». La expresión del agente se enfrió. «No querrás complicar esto». Los dedos de Sebastián se flexionaron una vez en la espalda de Cindy. Sus siguientes palabras fueron suaves, mortales. «Ya lo hiciste». Durante medio segundo. Nadie se movió. Cindy podía sentirlo, ese filo de navaja antes de la violencia. Sebastián se acercó un poco más a ella, lo suficiente como para que ahora sintiera el calor de él completamente en su espalda. Su respiración se acortó de nuevo antes de que pudiera evitarlo, protegiéndola, anclándola, terriblemente firme. La postura de la gente cambió, sutil, pero Sebastián lo vio. Su mano se deslizó de la espalda de Cindy y volvió a tomar su muñeca. Firme, seguro. «Detrás de mí», dijo él. Cindy no discutió.
Ni un poco, porque algo en su voz decía que los próximos segundos iban a ser ruidosos. El aire se tensó. Cindy lo sintió una fracción de segundo antes de que el primer hombre se moviera. Su estómago se contrajo por instinto. Sebastián fue más rápido, siempre más rápido. Su agarre en la muñeca de ella cambió, firme pero cuidadoso. Dio un paso adelante, colocando su cuerpo completamente entre ella y los agentes que avanzaban. Última advertencia, dijo en voz baja. El agente principal no redujo la velocidad. Error. Sebastián exhaló una vez, lento, controlado. Luego el mundo se movió muy, muy rápido. El primer agente se abalanzó. Sebastián lo enfrentó de frente. No fue salvaje, ni imprudente, fue preciso. Su mano se disparó, atrapando la muñeca del hombre en pleno golpe. Redirigió el impulso en un movimiento brutal y eficiente. El agente golpeó el hormigón con tanta fuerza que el sonido resonó en el garaje. Los pulmones de Cindy se contrajeron. Este ya no era el cuidadoso alfa del hospital. Esto era algo más frío, más afilado. El segundo hombre entró por el lado. Sebastián giró suavemente, un brazo todavía en ángulo hacia atrás, manteniendo a Cindy a salvo detrás de él. Su mano libre se lanzó hacia adelante. Un golpe corto y controlado. El agente se tambaleó hacia atrás con un gruñido áspero. No estaba luchando salvajemente. Los estaba desmantelando, pieza por pieza. El primer agente se recuperó más rápido de lo esperado. Sebastián lo vio al instante. Su mano se disparó hacia atrás sin mirar y agarró a Cindy ligeramente por la cintura. La atrajo un paso firme detrás de él. El contacto fue breve, eficiente, pero el calor perduró como una marca. Los dedos de ella se curvaron reflexivamente contra su costado antes de que los obligara a quedarse quietos. «Quédate atrás», dijo él en voz baja, concentrado. Cindy tragó saliva. «En ello estoy», logró decir débilmente. El primer hombre volvió a atacar. Sebastián no se molestó en advertirle 2 veces. Esta vez el movimiento fue más agudo, más duro. Violencia controlada envuelta en la contención de un alfa. El agente cayó y no se levantó. El segundo hombre dudó solo un segundo. Los ojos de Sebastián se alzaron. Fríos, letales. No era un gruñido, no era rabia, era peor, era una certeza fría. «Se acabó», dijo Sebastián en voz baja. El agente tomó la decisión correcta. Retrocedió lentamente, levantando las manos en una cautelosa retirada. Inteligente, muy inteligente. El silencio cayó pesado en el garaje. El único sonido era el pulso de Cindy, martilleando demasiado fuerte en sus propios oídos. Sebastián no se relajó, no de inmediato. Su mirada siguió al agente en retirada hasta que el hombre desapareció de nuevo en las sombras, más allá del perímetro del garaje. Solo entonces la línea tensa de sus hombros se relajó. Apenas se giró y todo el peso de su atención cayó sobre Cindy. A ella se le cortó la respiración porque de cerca su control era más frágil ahora, deshilachado en los bordes. El lobo todavía acechaba justo bajo la superficie. «¿Estás bien?», preguntó. Las palabras fueron más suaves que cualquier cosa que hubiera dicho desde que empezó la alarma. Cindy parpadeó. Define bien». La comisura de su boca se movió débilmente, pero sus ojos permanecieron afilados. Se acercó, lento, cuidadoso, como si fuera muy consciente de lo fácil que podría abrumar el espacio entre ellos. Su mano se levantó, se detuvo, y luego se posó ligeramente en el codo de ella. El contacto fue suave, pero lo suficientemente intencionado como para enviar una cálida e inquietante onda a través de su sistema. «No estás herida», dijo en voz baja. No era exactamente una pregunta. La voz de Cindy salió más suave de lo que pretendía. «Te dije que estoy bien». Sebastián no movió la mano. Tampoco la creyó del todo. Su pulgar rozó una vez, apenas, el interior de su brazo. Probando. Ahí estaba, esa mirada de nuevo. Aquella en la que su control se deslizaba lo suficiente como para mostrar al lobo que había debajo. Peligroso, concentrado, fijo en ella durante un largo segundo. Ninguno de los dos se movió. En algún lugar a lo lejos, un motor se puso en marcha. Retirada, no victoria. La mandíbula de Sebastián se tensó ligeramente.
Se reagruparán, dijo. Cindy exhaló lentamente. Me temía que fueras a decir eso. Su mano finalmente se apartó de su brazo lentamente, como si no quisiera hacerlo. Tenemos que movernos, continuó. Práctico, concentrado de nuevo. Pero el aire entre ellos había cambiado irreversiblemente. Cindy lo sabía. Su pulso definitivamente lo sabía. Asintió una vez. Guíame. La mirada de Sebastián se mantuvo en la de ella un instante más de lo necesario. Luego se giró hacia el vehículo, pero esta vez cuando su mano la encontró de nuevo. No fue accidental y definitivamente no fue solo práctico. Dedos cálidos se cerraron ligeramente alrededor de su muñeca, seguros, reclamándola. Un cosquilleo recorrió todo su brazo. «Lo estás haciendo a propósito ahora», murmuró ella. Sebastián no lo negó, y de alguna manera eso fue peor. La puerta del coche se cerró con un golpe sólido y contenido. Cindy no se dio cuenta de que todavía contenía la respiración, hasta que el motor se puso en marcha y el vehículo comenzó a moverse. Lejos del garaje, lejos de los hombres que claramente no habían estado bromeando. Lejos de la vida tranquila que solía tener. Apretó lentamente los dedos en su regazo, y ya no podía culpar del todo a la adrenalina. Sebastián conducía, silencioso, concentrado, demasiado controlado. La pelea no lo había afectado, pero algo más sí. Cindy podía sentirlo, como una corriente eléctrica de bajo voltaje en el espacio entre ellos. «¿Sabes?», dijo ella con cuidado, «no es así como me imaginaba mi semana». La boca de él se torció débilmente, pero sus ojos se mantuvieron en la carretera. «Lo manejaste bien». El discreto elogio aterrizó en un lugar cálido e inoportuno en su pecho. Miró por la ventana rápidamente, profesional, serena. Definitivamente no estaba reaccionando a eso. «Creo que mi contribución fue, principalmente, no entrar en pánico». «No corriste». Cindy parpadeó. No era lo que esperaba. Se giró ligeramente en su asiento. ¿Se suponía que debía hacerlo? Sebastián finalmente la miró, brevemente, evaluándola. No. Algo en su tono hizo que su pulso se saltara un latido. No era alivio, era aprobación. Oh, eso era nuevo. Condujeron en silencio durante otro minuto. 2. Cindy estaba empezando a convencer a su sistema nervioso de que se comportara, cuando la mano de Sebastián se flexionó una vez en el volante. Sutil, pero ella se dio cuenta. Por supuesto que se dio cuenta. «Sigues haciendo eso», dijo en voz baja. Su mirada se desvió hacia un lado. «¿Haciendo qué?» «Quedarte muy quieto como si estuvieras escuchando algo que nadie más puede oír». Por primera vez desde el garaje, Sebastián no respondió de inmediato. Su mandíbula se tensó ligeramente. Punto de decisión. Cindy lo observó, esperó. Finalmente, su voz sonó más grave, más áspera. «Mi lobo está reaccionando». Un escalofrío recorrió su estómago. «A los tipos que intentaron agarrarme». «No». La única palabra aterrizó pesadamente. Los ojos de Sebastián se movieron hacia ella de nuevo. Firmes, concentrados, demasiado intensos. «A ti». El aire en el coche cambió. No fue dramático. Fue peor, silencioso y pesado e imposible de ignorar. Cambió su peso. De repente, muy consciente de él, aclaró la garganta. «Vale», define reaccionar. Sebastián exhaló lentamente por la nariz, como si estuviera eligiendo sus palabras con mucho cuidado. Desde la clínica, dijo, no se ha calmado. Su corazón estaba haciendo cosas profundamente inútiles. Y eso es inusual. Su boca se aplanó ligeramente. Sí. Bueno, al menos no estaba sola en esto. El coche redujo la velocidad en una intersección tranquila. La mano de Sebastián se levantó del volante. No la alcanzó. No exactamente, pero sus dedos se cernieron durante medio segundo cerca de su muñeca, como si el instinto tirara de él antes de que el control lo alcanzara. Ambos se dieron cuenta. La mano de Sebastián se detuvo en el aire. Cindy se quedó quieta. El momento se alargó, demasiado consciente, demasiado cercano. Entonces el control volvió a su sitio. Su mano regresó al volante, cuidadosa, medida, como si nada hubiera pasado. Cindy volvió a girar la cara hacia la ventana.
Eso parecía sospechosamente como si estuvieras a punto de hacer algo, dijo en voz baja. La voz de Sebastián sonó más áspera que antes. Estaba comprobando la distancia. Claro que sí. Su cuerpo no se lo creyó en absoluto. Las luces de la ciudad se hicieron más densas de nuevo a medida que volvían a calles más pobladas. Pero el silencio dentro del coche había cambiado irreversiblemente. Sebastián habló de nuevo. Aclaró la garganta. Grave, seguro. No solo te marcaron. El estómago de Cindy se contrajo. Eso ya lo había deducido. Sus ojos se mantuvieron al frente. Escalaron demasiado rápido. Sus dedos se apretaron ligeramente. ¿Qué significa eso? Significa, dijo Sebastián en voz baja, que eres más importante para esta situación de lo que deberías. Un escalofrío le recorrió la espalda. Sebastián, dijo lentamente, soy una enfermera de noche que principalmente lucha con máquinas de café rotas. No tengo una importancia política secreta. Su mirada se desvió hacia ella de nuevo. Afilada. Me despertaste. Las palabras cayeron como una piedra. Cindy se quedó muy quieta. Su respiración se entrecortó antes de que pudiera evitarlo. Eso fue... Se detuvo porque por primera vez no estaba del todo segura de que no hubiera sido nada. La voz de Sebastián se volvió más grave. Lo que sea que pasó en esa habitación, dijo, mi lobo se dio cuenta. Un agudo aleteo recorrió su pecho. Y eso es malo. Su mandíbula se tensó. Es raro. Cindy no supo qué hacer con eso. Entraron en un tramo residencial más tranquilo. No era su apartamento. Definitivamente no era su apartamento. Cindy se dio cuenta de inmediato. Esta no es mi calle. No. Cerró los ojos brevemente. ¿Alguna vez vas a llevarme a casa? Preguntó. La respuesta de Sebastián llegó sin dudar. No esta noche. Porque la forma en que lo dijo no fue temporal ni casual. Fue protectora, segura, posiblemente un poco posesiva. Y ese era un problema que no estaba preparada para examinar todavía. Cindy se enderezó un poco, sus ojos siguiendo la tranquila calle residencial en la que Sebastián giró. Lujosa, privada, el tipo de vecindario donde los problemas generalmente necesitaban permiso para entrar. Vale, dijo con cuidado. O tienes opiniones muy firmes sobre mi trayecto al trabajo, o esta es otra situación de no ir a casa. Sebastián entró en un discreto garaje subterráneo y apagó el motor. El silencio se instaló, pesado, contenido. Se giró hacia ella por completo. Reubicación temporal, dijo. Una de mis propiedades seguras. Como si eso explicara literalmente algo. Cindy parpadeó. Esa es una forma muy oficial de decir que no voy a casa esta noche. La comisura de su boca se movió, breve, peligrosa. La residencia privada era más silenciosa que la casa segura. Más cálida, pero no menos segura. Cindy entró lentamente, observando las ventanas reforzadas, los discretos paneles de seguridad, y la inconfundible sensación de entrar en el territorio personal de un alfa. Su percepción se agudizó al instante. Sebastián cerró la puerta detrás de ellos. Un clic suave, definitivo. Esto era un espacio muy reducido. ¿Te quedas aquí a menudo?, preguntó, intentando sonar casual. Sebastián pasó a su lado, dejando las llaves con precisión controlada. Cuando es necesario. Cindy se cruzó de brazos sin apretar. Entonces, lo que estoy oyendo es que mi noche ha pasado oficialmente de ser ligeramente inconveniente a completamente complicada. La mirada de Sebastián se alzó hacia la de ella. No te equivocas. Bueno, puntos por la honestidad. Cindy se movió hacia el centro de la habitación. Gran error. Su pie tropezó ligeramente con el borde de la alfombra. No lo suficiente para caer, solo lo justo para desequilibrarla durante medio segundo. Sebastián se movió al instante. Su mano agarró su cintura, firme, cálida, segura. No había nada accidental en la forma en que sus dedos se curvaron allí ahora. Nada casual en lo cerca que estaba. El espacio entre ellos de repente se sintió mucho más pequeño. «Realmente necesito dejar de hacer eso», murmuró débilmente. Sebastián no la soltó, no de inmediato. Sus ojos se habían oscurecido de nuevo.
esa mirada aguda y concentrada que empezaba a reconocer demasiado rápido. «Estás inestable», dijo en voz baja. «Tropecé con una alfombra, no con las decisiones de mi vida». Eso casi le valió otra contracción de la boca. Casi. Pero su mano todavía estaba en su cintura, todavía cálida, todavía muy presente, y su cuerpo se estaba volviendo profundamente, incómodamente, consciente de ello. Y se me estaba quedando sin formas de ignorar por qué. Sebastián inspiró lentamente, como si intentara controlar algo. No estaba funcionando tan bien como quería. Su pulgar se movió una vez contra su costado, apenas un movimiento. Aún así, envió una cálida onda a través de ella. Sus pensamientos se dispersaron por un segundo. Ahí estaba de nuevo, ese momento en que su control se debilitaba lo suficiente como para mostrar al lobo debajo. Concentrado, fijo en ella, peligroso de una manera que no tenía absolutamente nada que ver con el miedo. «Sebastián», dijo en voz baja. Una advertencia o tal vez una pregunta. Él se quedó muy quieto, como si también hubiera oído el cambio en su voz. Lenta, deliberadamente, su mano se apartó de su cintura, pero su mirada no se movió, ni un ápice. «Deberías sentarte», dijo, con la voz más áspera que antes. Cindy tragó saliva. Claro, muy normal, extremadamente serena. Definitivamente no hiperconsciente del espacio que él acababa de dejar. Se movió al sofá y se sentó. Sebastián no la siguió de inmediato. Se quedó a unos metros de distancia, como si la distancia fuera de repente muy importante. Interesante, muy interesante. El silencio se alargó. No era incómodo, era peor, cargado. Cindy exhaló lentamente. «Vas a seguir haciendo eso, ¿verdad?» Sus ojos se entrecerraron ligeramente. «¿Haciendo qué?» Ella encontró su mirada. «Esa cosa de lobo hiperconcentrado cada vez que me acerco a ti». Por primera vez, Sebastián no desvió la mirada, no lo descartó. Su voz sonó más grave, cuidadosa, se está haciendo más fuerte. Sus hombros se tensaron. «Eso no suena como un problema que se resuelva solo». «No». Cindy se pasó una mano ligeramente por el pelo. «Vale, hipotéticamente hablando, y no puedo enfatizar lo suficiente que quiero decir hipotéticamente, ¿qué causaría ese tipo de reacción?» Sebastián estuvo muy callado por un segundo. Luego, reconocimiento. La palabra aterrizó pesadamente. El corazón de Cindy tropezó. ¿Reconocimiento de qué? Su mirada se mantuvo en la de ella. Firme, intensa, peligrosamente segura. «Mi lobo no reacciona así sin una razón». El aire en la habitación se espesó. El pulso de Cindy estaba ahora absolutamente fuera de control. «Sebastián». Su voz se había vuelto más suave, no del todo a propósito. Su mandíbula se tensó porque él lo oyó. Lo sintió. La atracción entre ellos se tensó otro peligroso nivel. Y por primera vez desde la clínica, Sebastián Vale parecía un hombre que empezaba a darse cuenta de algo que no estaba listo para nombrar. El silencio no duró. Cindy sintió el cambio antes de oírlo. Un cosquilleo de inquietud recorrió su espalda. Una sutil vibración bajo el suelo. Baja. Extraña. Levantó la cabeza. «Por favor, dime que fue el edificio asentándose y no algo dramático». Sebastián ya se estaba moviendo. Su postura se había vuelto afilada como una navaja. Alerta de depredador. «Quédate aquí», dijo. Las cejas de Cindy se alzaron. Históricamente, eso no me ha funcionado. No discutió porque su atención se había fijado en el panel de seguridad al otro lado de la habitación. Una de las cámaras exteriores parpadeó. Luego se estabilizó. Sebastián se quedó muy quieto. La temperatura en la habitación bajó 10 grados. Cindy se levantó lentamente. Su voz sonó grave, controlada. Demasiado tranquila. «Han encontrado este lugar». Un peso frío se instaló en su pecho. «Oh, vamos», murmuró. La cámara frontal hizo zoom automáticamente. Mejoró la imagen. Se fijó. Cindy se acercó a pesar de que todos sus instintos de supervivencia le decían que no lo hiciera. 2 vehículos negros de nuevo, pero esta vez más movimiento, más cuerpos. No estaban probando, no estaban esperando, se estaban posicionando.
La tensión se apoderó de sus nervios. ¿Eso parece significativamente menos casual que antes? Sí. La mandíbula de Sebastian se había convertido en algo tallado en piedra. Frío, decidido, completamente alfa. Se están comprometiendo. La alarma del perímetro cambió de tono. Aguda, urgente. Cindy se estremeció. Vale, dijo tensa. Nueva pregunta. ¿Qué tan seguro es este lugar realmente? La mirada de Sebastian nunca abandonó la pantalla, lo suficientemente seguro. Su voz se volvió débil. Ese no es el tono tranquilizador que crees que es. Se giró entonces por completo. Toda su atención se posó en ella. La intensidad le robó el siguiente aliento. No van a llegar a ti, dijo en voz baja. No era esperanzador, ni especulativo, era seguro. La promesa en su voz envió un agudo y peligroso aleteo a través de su pecho, porque lo decía completamente en serio. Un fuerte crujido metálico resonó débilmente desde el exterior. La cabeza de Sebastián se giró bruscamente hacia el sonido. Su voz se volvió más grave. Están probando la barrera exterior. Traducción: no se van, no retroceden, están escalando. Cindy se abrazó con más fuerza. Bueno, murmuró débilmente. Esta noche ha dado un giro oficial. Durante medio segundo, la boca de Sebastian casi se movió. Casi. Luego su atención volvió a las imágenes del perímetro. Decisión tomada. Cruzó la habitación en 3 zancadas controladas. Demasiado rápido, demasiado concentrado. Antes de que Cindy pudiera procesar lo que estaba haciendo, su mano se cerró de nuevo alrededor de su muñeca. Cálida, segura, inequívocamente intencionada. Ella se quedó muy quieta. «Te mueves conmigo», dijo. No era una sugerencia. Cindy parpadeó. Eso ya lo había deducido. Pero no se apartó. Ni siquiera lo intentó. Porque la tensión que emanaba de él ahora era inconfundible. El lobo estaba completamente despierto y muy, muy harto de ser paciente. Otro fuerte crujido sonó afuera. Más cerca esta vez. El agarre de Sebastián se tensó un poco. Advertencia. El pulso de Cindy retumbó con fuerza. Vale, dijo con cuidado. En la escala de situaciones, ¿dónde nos encontramos ahora mismo? Sus ojos se desviaron hacia los de ella. Oscuros, concentrados, peligrosamente tranquilos. Escalando. La inquietud se deslizó más abajo por su pecho. La imagen de seguridad parpadeó de nuevo. Luego se estabilizó en un movimiento cerca del perímetro trasero. Múltiples figuras ahora, coordinadas, profesionales. Sebastián se quedó muy quieto porque esto ya no era una prueba. Esto era una operación. Cindy vio el segundo exacto en que el cálculo terminó detrás de sus ojos. Su postura se volvió más baja, más peligrosa, el alfa dando un paso al frente por completo. Cuando volvió a hablar, su voz había caído en algo que le envió un escalofrío por la espalda. Acaban de cruzar una línea. Afuera, la primera luz de advertencia del perímetro se puso roja. Dentro, los dedos de Sebastián se apretaron alrededor de su muñeca una última vez, anclándola, reclamándola. Una promesa se filtró a través de la presión. «Nadie te llevará», dijo en voz baja, y esta vez no había nada contenido en el lobo de sus ojos. La alarma se cortó. No porque la amenaza hubiera desaparecido, sino porque el sistema había pasado a modo de bloqueo. Cindy notó la diferencia de inmediato. La tensión subió otro nivel. Él observaba las imágenes del perímetro como un hombre que mide la distancia hasta el impacto, aún sosteniendo su muñeca, aún muy, muy consciente. Afuera, las sombras se movieron de nuevo a lo largo de la lejana línea de árboles. Más cerca, coordinadas, sin irse. Cindy tragó saliva. Sebastián, su pulgar se movió una vez contra su pulso, pequeño, ausente. Aún así, envió una oleada de calor por su brazo. Y esta vez, él se dio cuenta, realmente se dio cuenta. Su mirada bajó lentamente hacia donde su mano rodeaba su muñeca, como si algo acabara de encajar. El aire cambió. Sebastián se quedó muy quieto. No era la quietud controlada de antes. Esto era diferente, más agudo, enfocado hacia adentro.
Esa mirada es nueva, dijo ella con cuidado. No respondió. Sus ojos seguían fijos en el latido constante de su pulso bajo sus dedos. Luego, lentamente, inspiró profundamente, probando, y la reacción fue inmediata. Sus hombros se pusieron rígidos. Su agarre se tensó un poco, no lo suficiente para doler, más que suficiente para ser inconfundible. Sebastián, su voz sonó áspera, más grave de lo que nunca la había oído. Mi lobo. Se detuvo como si las palabras no encajaran del todo todavía. La adrenalina se disparó con fuerza por su sistema. ¿Tu lobo qué? Sus ojos se alzaron hacia los de ella, oscuros, concentrados y de repente demasiado seguros. No está reaccionando. Se supone que eso es bueno, ¿verdad? Sebastián negó con la cabeza una vez, lento, controlado. No. Oh, se acercó, deliberado, medido. La espalda de Cindy golpeó el borde de la consola detrás de ella antes de que se diera cuenta de que se había movido. Se le cortó la respiración, porque ahora no había dónde fingir no notar el calor que emanaba de él, o la forma en que su control comenzaba a deshilacharse en los bordes. Sebastián, dijo en voz baja. Una advertencia, o tal vez una pregunta. Se detuvo justo dentro de su espacio, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver el momento exacto en que la contención se estaba convirtiendo en un esfuerzo. Su mano se levantó lentamente, sin agarrar, sin enjaular, solo cuidadosa, deliberada. Sus dedos rozaron ligeramente el lado de su garganta, comprobando, confirmando. Cindy se congeló por completo. El contacto fue apenas perceptible. Aún así envió un agudo escalofrío eléctrico por su espalda. Sebastián se quedó muy quieto, como si él también lo sintiera. Su voz bajó a algo áspero y silencioso. Se ha fijado, dijo, como si la verdad acabara de asentarse en algún lugar profundo y permanente. Su pulso se disparó. ¿Qué se ha fijado? Su pulgar rozó una vez la sensible línea debajo de su oreja. Deliberado ahora, probando, y la respiración de Cindy se entrecortó con fuerza. Ahí. Eso era definitivamente nuevo. Sus ojos se oscurecieron. El vínculo. La palabra aterrizó pesadamente entre ellos. ¿Eso es? Empezó y luego se detuvo. Eso parece una declaración muy grande para soltarla casualmente en una conversación. Sebastián no sonrió, no lo hizo, porque algo en lo profundo de su pecho acababa de asentarse con una certeza peligrosa. Me despertaste, dijo en voz baja. No era una acusación, era reconocimiento, comprensión. Se le secó la garganta. Estaba cantando en una habitación de hospital, no haciendo milagros. Su mirada no vaciló. Mi lobo no sigue voces. Un calor surgió en su pecho. Durante un largo segundo, ninguno de los dos se movió. El espacio entre ellos se había vuelto cargado, demasiado cercano, demasiado consciente. La mano de Sebastián todavía estaba ligeramente en su garganta. No la sujetaba, no la reclamaba, pero ya no era accidental. Su voz bajó aún más. Di mi nombre, dijo en voz baja, como si necesitara oírlo. Cindy parpadeó. ¿Qué? Su pulgar rozó una vez más su pulso, lento, intencionado. Dilo. Su respiración se entrecortó porque algo en su tono se había vuelto peligrosamente concentrado. Sebastián, dijo en voz baja. La reacción fue inmediata. Su control se deslizó solo por medio segundo, pero ella lo vio, lo sintió. El lobo surgió con tanta fuerza que hizo que su mandíbula se tensara. Su mano se flexionó ligeramente contra su piel, luego se detuvo. El corazón de Cindy estaba haciendo cosas profundamente ilegales. Eso definitivamente hizo algo, susurró. Sebastián exhaló lentamente, como si estuviera forzando al lobo a volver al control por pura voluntad. Pero sus ojos habían cambiado irrevocablemente. Tú también lo sientes, dijo en voz baja. No era una pregunta. Cindy tragó saliva porque la peor parte era que sí. Un fuerte impacto metálico sonó desde el perímetro. Más cerca ahora, la realidad volviendo a su sitio. La mirada de Sebastián se desvió hacia la imagen de seguridad.
luego de vuelta en ella. Decisión tomada. Su mano se apartó lentamente de su garganta, pero el aire entre ellos permaneció cargado, inacabado, peligroso. No hemos terminado con esta conversación, dijo. Una promesa se filtró limpiamente en sus palabras. Cindy inspiró bruscamente. Sí, me lo imaginaba. Afuera, la alarma del perímetro volvió a la vida. Dentro, el vínculo se había despertado oficialmente y ninguno de los dos iba a poder ignorarlo más. El siguiente impacto no fue sutil. El metal gritó contra el acero reforzado en algún lugar del perímetro exterior. Cindy se estremeció. Sebastián no. Ya se le estaba moviendo. El momento cargado entre ellos se transformó limpiamente en algo más frío, más afilado, más peligroso. Modo de trabajo, modo alfa. Pero cuando su mano encontró su muñeca de nuevo, no fue solo táctico, fue seguro. Quédate detrás de mí, dijo. Grave, definitivo. Cindy exhaló lentamente. Ese parece ser el tema de esta noche. Pero se movió cuando él lo hizo. Cerca, exactamente donde su cuerpo parecía esperar que estuviera. El panel de seguridad parpadeó en rojo. Una, dos veces, y luego, acceso comprometido, entrada trasera. La postura de Sebastián se volvió más baja, más peligrosa. Su lobo ya no estaba inquieto. Estaba listo. Se oyeron pasos más allá del pasillo interior. Múltiples. Ya no eran sutiles. Habían terminado de probar, de esperar. ¿Cuántos?, preguntó en voz baja. Los ojos de Sebastián se volvieron fríos, demasiados para que estén tan seguros. La puerta de seguridad interior se deslizó hasta la mitad, luego se atascó, forzada. Alguien al otro lado empujó contra la resistencia. Profesional, decidido. El primer agente apareció, seguido por dos más. La mirada del hombre principal se fijó inmediatamente en ella. Sebastián lo vio y algo en él se rompió por completo. Avanzó un paso, solo uno, pero el mensaje era inconfundible. Mía para protegerla. El agente levantó las manos ligeramente. No necesitamos hacer esto un desastre, Alfa. La voz de Sebastián se volvió peligrosamente silenciosa. Ya lo hicisteis. El agente se movió primero. Rápido, profesional. Sebastián fue más rápido. La colisión fue aguda, brutal y controlada. Sin movimientos desperdiciados, sin golpes salvajes, solo eficiencia precisa y devastadora. Cindy se apretó contra la pared mientras Sebastián derribaba al primer hombre con la fuerza suficiente para dejar sin aire la habitación. El segundo agente se abalanzó. Sebastián giró limpiamente, un brazo todavía en ángulo hacia atrás, manteniendo a Cindy protegida. Su mano libre golpeó hacia adelante. Un gruñido áspero, un cuerpo golpeando el suelo. No estaba perdiendo el control, estaba terminando la pelea, pieza por pieza. El tercer agente dudó. Sebastián se enderezó lentamente, con la respiración tranquila, los ojos letales. «Vuelve a tocarla», dijo en voz baja. La habitación se quedó muy quieta. «Y verás lo que pasa. No era una amenaza, era una promesa ya a medio cumplir». El agente tragó saliva una vez, evaluó la habitación, evaluó a Sebastián. Luego, con mucho cuidado, dio un paso atrás. Retirada. No victoria, pero suficiente. El silencio cayó pesado una vez que los últimos pasos se desvanecieron. Cindy se dio cuenta de que tenía las manos ligeramente apretadas a los costados. Su pulso todavía hacía acrobacias. Sebastián no se relajó de inmediato. Esperó, contó, escuchó. Solo cuando los motores exteriores finalmente se pusieron en marcha y se alejaron, la línea dura de sus hombros se relajó. Apenas. Luego se giró y todo ese enfoque letal volvió a posarse en ella. Cindy tragó saliva. Entonces, dijo débilmente, eso fue dramático. La comisura de su boca se movió brevemente, pero sus ojos se mantuvieron intensos. Se acercó, lento, cuidadoso, como si fuera muy consciente de la delgada línea que estaba caminando ahora. Su mano se levantó, se detuvo, y luego se posó ligeramente en su cintura de nuevo, comprobando, anclándola. Cindy se congeló porque esta vez ninguno de los dos fingió que era solo práctico. «No estás herida», dijo en voz baja.
Su voz salió más suave de lo que pretendía. Estoy bien. Su pulgar se movió una vez contra su costado, pequeño, intencionado. Y la mirada en sus ojos decía muy claramente. Él sabía exactamente lo que ese contacto le estaba haciendo ahora. Sebastián exhaló lentamente. El control se reafirmaba. Penas. No volverán a intentarlo esta noche, dijo. Esa es la primera cosa tranquilizadora que has dicho en horas. Durante un largo segundo, ninguno de los dos se movió. El aire entre ellos todavía cálido, todavía cargado, todavía muy inacabado. La casa finalmente estaba en silencio. No el silencio tenso y expectante de antes. Silencio real, del que se asienta después de que ha pasado la tormenta. Cindy se dio cuenta lentamente. Primero la ausencia de alarmas, luego la falta de movimiento afuera, luego el calor firme y constante de Sebastián, todavía de pie demasiado cerca. Entonces, dijo, con la voz un poco más débil de lo habitual, en la escala de noches normales, ¿dónde se sitúa esta para ti? La boca de Sebastián se movió débilmente, alta. Su mano todavía estaba en su cintura, no apretada, no la sujetaba, solo estaba allí, como si no se hubiera convencido del todo de moverla todavía. Cindy se volvió extremadamente consciente de ese hecho. Sus dedos se movieron ligeramente a sus costados. «¿Sabes?», murmuró. «La mayoría de la gente invita a cenar antes de la parte dramática de salvar vidas y reubicar». Eso casi le valió una reacción real. Pero sus ojos permanecieron fijos en ella, demasiado concentrados, demasiado seguros. Aclaró la garganta. El aire entre ellos cambió de nuevo, más silencioso esta vez, pero más pesado. Sebastián exhaló lentamente, como si algo dentro de él finalmente hubiera dejado de moverse inquieto. Su pulgar se movió una vez contra su costado, ya no probando, sabiendo. «Deberías descansar», dijo en voz baja. Cindy levantó una ceja. «Esa es una sugerencia muy profesional de alguien que acaba de pelear con 3 hombres en mi vecindad general». Su mirada no vaciló. «Estás agotada». La tranquila certeza en su voz hizo que algo cálido y traicionero se desplegara en su pecho. Porque no se equivocaba. Movió un hombro ligeramente. «Ha sido una noche larga». Sebastián la estudió durante un largo segundo. Luego, con mucho cuidado, su mano se deslizó lejos de su cintura. Sus dedos se apretaron ligeramente. No por el contacto, sino por la ausencia. Interesante, muy interesante. No se sentó, no se alejó, simplemente se quedó donde estaba, mirándolo. «Esta cosa que tu lobo está haciendo», dijo en voz baja. Su postura se aquietó. «¿Qué pasa con ella?», Cindy dudó. «Raro, pero honesto. No eres solo tú». Las palabras aterrizaron suavemente, pero el efecto fue inmediato. Sebastián se quedó muy quieto. Algo dentro de ella se tensó. «Hay algo», admitió, «más bajo ahora. No tengo una buena explicación científica para ello». La comisura de su mandíbula se tensó porque eso importaba más de lo que ella probablemente se daba cuenta. Lenta, deliberadamente, se acercó de nuevo. Sintió el calor de él a su lado. No la acorralaba, no la empujaba, solo cerraba la distancia. «¿Lo sientes?», dijo. No era una pregunta. Sus labios se apretaron brevemente. Luego asintió una vez, pequeño pero seguro. Sebastián exhaló lentamente como si la última pieza acabara de encajar. La tensión en la habitación cambió. Ya no era aguda, no era peligrosa, algo más profundo, más estable. Sebastián levantó la mano de nuevo, lento, cuidadoso. Esta vez, cuando sus dedos encontraron su muñeca, no hubo pruebas ni incertidumbre, solo una certeza cálida y firme. Pero ella no se apartó, ni siquiera lo intentó. Sus dedos ya se habían curvado ligeramente contra su agarre. Su pulgar rozó una vez el interior de su muñeca, más lento esta vez, más suave que antes. «No tienes que huir de esto», dijo en voz baja. Las palabras la sorprendieron porque no había presión en ellas, ni exigencia, solo una confianza firme. Cindy lo estudió, realmente lo estudió. La fuerza controlada, la contención cuidadosa.
la forma muy deliberada en que le estaba dando espacio incluso estando tan cerca. Su voz salió más suave de lo que pretendía. «¿Estás muy seguro de eso?» Los ojos de Sebastián se mantuvieron en los de ella. «No apuesto cuando se trata de ti». Su corazón hizo algo profundamente inconveniente. La tensión finalmente se liberó de sus hombros. Solo un poco. No desapareció, pero era más suave, más segura. «Vale», dijo en voz baja. Una palabra, pero tuvo peso. Sebastián se quedó muy quieto, como si esa única palabra acabara de poner algo definitivo en su lugar. Su mirada recorrió su rostro una vez, cuidadosa, deliberada, dándole todas las oportunidades para retroceder. Ella no lo hizo. El último hilo de contención en su expresión se relajó. Lentamente levantó su mano libre y le tocó la mandíbula. La respiración de Cindy se entrecortó suavemente. Luego se inclinó. No apresurado, no abrumador, seguro. El beso fue breve, controlado, pero inequívocamente real. Cuando se apartó, su voz era más grave, más áspera. «Sí», dijo en voz baja. Los dedos de Sebastián se apretaron ligeramente alrededor de su muñeca, no posesivos, anclados, aliviados. El lobo se calmaba por fin. Afuera, la noche continuó como si nada hubiera pasado. Dentro, por primera vez desde la clínica, el espacio entre ellos se sintió estable. Inacabado, pero estable. Cindy soltó un lento suspiro. «¿Sabes? Esto significa que mi vida ahora es oficialmente complicada». La boca de Sebastián se curvó débilmente. Sí. No se disculpó, ni un poco. Y de alguna manera eso hizo que el calor en su pecho se extendiera un poco más. Más tarde esa noche, cuando Cindy finalmente se durmió en el sofá de la casa segura, Sebastián todavía estaba despierto. Aún observaba las imágenes de seguridad. Aún escuchaba el ritmo tranquilo de su respiración al otro lado de la habitación. Su lobo había estado inquieto durante días, buscando, moviéndose, negándose a calmarse hasta ella. Ahora la atracción en su pecho finalmente se había aquietado. Seguro, reclamado. Su lobo la había encontrado. Sebastián se reclinó en la silla, con los ojos todavía en los monitores. Porque Cindy Harrow podría no entender lo que había comenzado entre ellos todavía. Pero su lobo sí. Y en el momento en que el consejo decidió venir a por ella, cometieron un error. Vinieron a por la que su lobo había elegido. Y Sebastián Vale no tenía intención de dejar que el mundo se la llevara de vuelta. Si te ha gustado esta historia y quieres más romances de alfas protectores como este, no olvides suscribirte para no perderte la próxima historia.